Hay algo que duele más que el rechazo, la indiferencia de quien una vez te miró como si fueras indispensable. ¿Te ha pasado? Has dado todo. Has estado cuando más te necesitaban. Has escuchado sin juzgar, apoyado sin pedir nada a cambio y ofrecido tu tiempo. Ese recurso que nunca recuperas, como si no tuviera valor. Y un día, simplemente, te ignoraron, dejaron de llamarte, dejaron de verte, te reemplazaron como si tu presencia hubiese sido un accidente más que una elección. Pero lo curioso es esto: cuando tú decides alejarte, cuando tomas la decisión estoica de soltar sin rencor, cuando no buscas venganza ni explicaciones, sino simplemente paz, ahí empieza el silencio a dolerles. Ahí es cuando sus pensamientos ya no los dejan dormir. Y es entonces cuando esas 12 acciones estoicas, que nacen no de la rabia, sino del dominio de uno mismo, se vuelven cuchillas para quien no supo valorarte. Aquí, en Ceniza Estoica, no buscamos venganza. No venimos a alimentar tu ego, ni a darte recetas para herir a otros. Lo que haremos hoy es mucho más profundo. Te voy a revelar las 12 acciones que más desesperan a quien no supo valorarte. Pero no porque sean frías o crueles, sino porque son actos de verdadera libertad interior. Acciones que demuestran que ya no vives atado al juicio, ni al rechazo, ni al deseo de aprobación. Porque como decía Epicteto, la libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer lo que debemos. Cada uno de estos actos será una forma de sanar desde la disciplina, desde la templanza, desde ese fuego que no quema por fuera, sino que purifica por dentro. Y te prometo algo: después de este video, no solo tendrás herramientas para soltar a quienes no te valoraron, sino que te convertirás en una persona que no necesita ser valorada para sentirse plena. Serás tú, contigo, tu conciencia tranquila, tu vida en orden, tus emociones bajo control. La promesa: 12 acciones. 12 respuestas silenciosas que desarman el ego de quien te perdió. 12 formas de practicar el estoicismo en lo más difícil, las relaciones humanas. Y sí, algunas te van a doler, porque crecer también duele, pero otras te van a liberar, porque el desapego consciente es el mayor de los superpoderes modernos. Quédate hasta el final, porque la última acción, la número 12, no solo es la más poderosa, es la más inesperada. Una pista: no tiene que ver con desaparecer, sino con aparecer justo cuando ya no te necesitan. Ahora, antes de continuar, quiero que dejes en los comentarios una frase que representa el núcleo de esta enseñanza. El silencio del sabio es más fuerte que el grito del necio. Escríbela si alguna vez elegiste el camino de la calma cuando podías haber elegido el del conflicto. Y prepárate, porque lo que sigue no es un manual de revancha, sino un manifiesto de libertad emocional. Esto es Ceniza Estoica, y aquí no buscamos impresionar a nadie, solo vivir de forma que ningún rechazo nos robe la paz. Lección 12. Aparecer cuando ya no te necesitan no es un acto de orgullo ni de revancha, es una manifestación silenciosa de libertad interior. Cuando alguien no supo valorarte, su ego da por hecho que tu única forma de volver sería desde la carencia, desde el anhelo de cerrar algo que quedó abierto, desde la necesidad de ser reconocido. Pero el estoico no vuelve desde la necesidad. Si vuelve, lo hace desde la plenitud, no como un gesto de venganza, sino como resultado natural de su caminar firme y sereno.
Y esa aparición, sobria y sin intención oculta, desarma a quien no supo sostener tu presencia cuando más la ofrecías. El ego del otro espera reclamos, indirectas, miradas cargadas de resentimiento. Espera que le recuerdes lo que no hizo, lo que no dijo, lo que no valoró. Pero cuando apareces y no pides explicaciones, cuando simplemente estás ahí, en paz, respirando con calma, con los ojos limpios y la voz tranquila, se rompe una expectativa profunda, la de que aún necesitas algo. Esa serenidad, ese equilibrio, ese control emocional, se convierten en un espejo brutal, porque al verte bien, la otra persona no puede evitar compararse, y lo que ve es ausencia de paz en sí misma. El contraste es insoportable. Marco Aurelio escribió que el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza, y esta lección es una lucha silenciosa contra tu propio deseo de demostrar, contra esa voz interior que quiere gritar, mírame ahora, que quiere dejar claro cuánto perdiste tú y cuánto ganó el otro. Pero no lo haces, no porque no puedas, sino porque ya no te mueve ese impulso. Has transformado la herida en fortaleza, y esa fortaleza no necesita aplausos. Tu sola presencia serena ya es suficiente. Cuando vuelves sin buscar nada, tu simple estar se convierte en un mensaje, no pronunciado, no forzado, no manipulado. Un mensaje que dice, ya no te necesito para sentirme completo, ya no dependo de tu validación para saber quién soy, ya no espero que te arrepientas para cerrar lo que ya he sanado. Ese desapego consciente es profundamente desconcertante para quien todavía está atrapado en juegos de poder emocional. Es probable que, al verte, te pregunten cómo estás. Y tu respuesta breve y honesta se convierte en otra herida para su ego. Bien, en paz. Porque la paz no se puede fingir. La paz verdadera no se actúa, se transmite. Y cuando se transmite desde una presencia calmada, cuando no hay ansiedad ni rencor en tus ojos, cuando no hay nostalgia disimulada en tus palabras, el impacto es profundo. No porque busques causar efecto, sino precisamente porque no lo estás buscando. Séneca decía que no es libre quien aún se lamenta por lo perdido. Y tu aparición serena demuestra que ya no hay lamento. Lo que hubo ya pasó, lo que dolió ya no arde, lo que te marcó ya no te detiene. Has tomado el control de tu mundo interior, y eso es algo que nadie que vive esclavo del deseo o del orgullo puede comprender sin sentirse sacudido. No se trata de fingir indiferencia ni de ser frío. El estoico no es una piedra, sino una roca firme en medio del oleaje. Y volver, cuando la vida te cruza con ese alguien que no supo valorarte, es solo eso, una circunstancia. No un drama, no una revancha, no una oportunidad. Solo un hecho neutro que tú enfrentas con presencia, sin alterarte. Y esa neutralidad desconcierta, porque quien te perdió espera que sigas siendo una extensión de su historia, que tu mundo se haya detenido en la misma escena donde te dejaron. Pero al verte avanzar, al ver que floreciste sin necesidad de sus cuidados, se enfrentan a una verdad muy dura. No eran indispensables para tu evolución. Tu regreso sin agenda, tu mirada sin juicio, tu palabra sin doble intención, son pruebas contundentes de que ya no vives para ser comprendido por otros, sino para estar en paz contigo mismo. Y eso, más que cualquier reclamo, más que cualquier distancia, más que cualquier reproche, es lo que más desespera a quien no supo valorarte. Porque al final,
El mayor castigo no es tu ausencia, es tu presencia transformada, una presencia que ya no espera nada de nadie, una presencia que eligió ser libre sin destruir, ser fuerte sin aplastar, ser digno sin gritarlo. Esa es la victoria silenciosa del estoico. Aparecer cuando menos lo esperan y mostrar, sin necesidad de decirlo, que el que más perdió no fuiste tú. Lección 11. Permanecer en silencio cuando podrías responder con todo. Esa es una de las acciones que más desconcierta y desespera a quien alguna vez subestimó tu valor. El mundo espera reacciones inmediatas, espera gritos, mensajes pasivo-agresivos, indirectas, bloqueos, enfrentamientos. Pero el silencio del estoico no es vacío, es una declaración de principios, es una señal clara de que ya no hay necesidad de debatir con quien no está dispuesto a comprender ni de explicar lo que ya no se cuestiona. El silencio auténtico nace del dominio de uno mismo, de la certeza de que no todo merece respuesta, de la conciencia de que hay batallas que, al librarse, te degradan. Y cuando quien te lastimó espera que respondas, que te defiendas, que caigas en su juego de justificaciones y conflictos, el silencio lo confronta con lo que más teme, su propio eco. Porque ahí, en esa ausencia de palabras, empieza a escucharse a sí mismo. Y muchas veces, eso duele más que cualquier insulto. Epicteto enseñaba que las opiniones de los demás son ajenas a nosotros y que solo nos afecta lo que decidimos permitir que nos afecte. Cuando eliges callar, no estás renunciando a la verdad, estás protegiendo tu energía. Estás evitando que la otra persona use tu voz como una excusa para continuar un ciclo de caos emocional. El silencio no es debilidad, es fortaleza contenida. Es la señal de alguien que ya no necesita tener la razón frente a quien nunca quiso entenderla. Es probable que frente a tu silencio, la otra persona te acuse de frialdad, de indiferencia, de falta de interés. Pero tú sabes la verdad, sabes lo que sentiste, sabes lo que ofreciste, sabes cuánto entregaste y sabes también que llegaste al punto en el que seguir hablando era como gritar en una tormenta, inútil y desgastante. Tu silencio no es vacío, es plenitud. Es una decisión firme de no alimentar lo que ya no aporta nada a tu crecimiento. La otra persona comienza entonces a buscar formas de provocarte, de sacarte una palabra, una reacción, una emoción visible, y cuando no la consigue, siente que ha perdido el control. Porque mientras tú callas, sus pensamientos se multiplican. Su ansiedad se intensifica, su necesidad de cerrar algo que no supo cuidar se convierte en una espiral de frustración. Séneca escribió que la mayor muestra de sabiduría es no alterarse por lo que no depende de uno. Y tu silencio es justamente eso, la afirmación de que ya no estás dispuesto a alterar tu paz interior por quien no supo valorarla. Callar no es ignorar, es trascender, es subir un peldaño más en la escalera de la autodisciplina emocional. Es demostrar que ya no vives atrapado en la necesidad de justicia emocional, sino en la práctica de tu propio equilibrio. Este tipo de silencio no es una estrategia, no es una técnica. Es el fruto de un trabajo interior profundo. Es la consecuencia natural de haber comprendido que muchas personas no quieren diálogo, quieren tener razón. Que muchas no buscan comprenderte, sino ganarte la discusión, y que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en eso.
Cuando eliges el silencio, también estás dejando espacio para lo esencial, para que el tiempo acomode las piezas, para que la vida misma revele lo que las palabras no pueden forzar. Y sobre todo, para que el otro se vea obligado a convivir con sus decisiones, sin que tú estés ahí para amortiguar sus consecuencias. Quien no supo valorarte y hoy busca una reacción para aliviar su culpa, encuentra en tu silencio una sentencia que no se puede apelar. No porque estés castigando, sino porque ya no estás disponible para seguir siendo arrastrado por emociones ajenas. El silencio estoico es una muralla invisible que protege tu alma. Una muralla que no aísla, pero que filtra, que no se cierra, pero que decide con quién abre sus puertas. Y esa decisión, más que cualquier palabra dura, desespera, porque deja claro que ya no necesitas ser entendido para estar en paz, que ya no buscas que te comprendan, sino que simplemente has elegido comprenderte a ti mismo. Que no estás huyendo de la conversación, estás evitando el ruido. Que no evitas el conflicto por miedo, sino porque ya no tiene sentido. Tu silencio es tu respuesta más clara. Y a veces, la única que vale la pena dar. Lección número 10. Ser amable sin buscar reconciliación. Hay algo profundamente desconcertante en que alguien que fue herido o ignorado actúe con amabilidad genuina hacia quien no lo valoró. Y no hablamos de una amabilidad fingida, ni de una cortesía hipócrita que esconde rencor. Hablamos de esa actitud serena, moderada y firme que nace de una mente que ha aprendido a gobernarse. Esa forma de tratar al otro sin necesidad de reconectar, sin buscar segundas oportunidades, sin intención alguna de retomar una relación rota. Solo respeto, solo sobriedad, solo la paz de quien ya no necesita castigar ni perdonar, porque ya ha soltado todo. Este tipo de amabilidad no es entendida por quien vive desde el ego. Esperan distancia, frialdad, desprecio, o, en el mejor de los casos, una señal de que aún hay espacio para volver. Pero cuando tú, desde tu centro, actúas con educación y humanidad, sin abrir la puerta emocional, sin involucrarte de nuevo, sin dejar huecos para interpretaciones sentimentales, eso se convierte en una experiencia confusa para el otro. No saben cómo reaccionar. No comprenden cómo es posible que aún conserves el respeto, pero no el vínculo. Marco Aurelio escribió que debemos vivir como si el otro pudiera morir mañana, pero también como si nuestras acciones quedaran grabadas en mármol. La amabilidad que tú muestras no es por debilidad, es por principios. No la das porque el otro lo merezca, sino porque tú decidiste vivir con coherencia, porque sabes que tu carácter no debe ser arrastrado por los errores ajenos, porque entendiste que nadie merece el poder de contaminar tu forma de actuar. Esa cortesía tranquila, esa mirada sin rencor, ese tono respetuoso en la palabra, todo eso es una manifestación práctica del estoicismo. Estás demostrando que has vencido la necesidad de ajustar cuentas, que ya no necesitas devolver dolor por dolor, que aprendiste a mirar hacia atrás sin cargar odio, pero también sin abrir caminos hacia donde ya no vas a volver. Quien te perdió no espera eso. Espera frialdad o fuego, pero no templanza. Y cuando recibe esa energía serena, ese trato que no hiere ni invita, ese contacto que no promete ni rechaza, lo que siente es un vacío extraño, como si lo hubieras perdonado, pero no con palabras, sino con olvido, no con reconciliación, sino con indiferencia amorosa. Y eso inquieta mucho más que una reacción violenta.
Séneca afirmaba que el sabio no guarda resentimientos, porque no tiene tiempo para emociones inútiles. Tú no eres sabio perfecto, pero caminas hacia esa dirección. Y cada gesto amable que entregas sin esperar nada a cambio, cada momento en que eliges no rebajarte al nivel del desprecio, cada ocasión en que puedes herir y no lo haces, es una victoria estoica sobre ti mismo, no sobre el otro, sobre ti. Y esa es la clave. Tu batalla no es con quien no te valoró, es contigo, con tu necesidad de tener la última palabra, con tu deseo de ser reconocido, con esa parte tuya que quiere que el otro sufra como tú sufriste. Pero ya no estás en ese lugar. Elegiste otro camino, uno más difícil, pero mucho más noble. Tu amabilidad no busca reconciliación, porque ya no necesitas lo que antes anhelabas. Ahora solo necesitas ser coherente contigo, y eso te da una libertad tan sólida, tan pura, que desconcierta. Porque quien te perdió esperaba que tu trato dependiera de sus actos, y tú, en cambio, decidiste que tu conducta depende solo de tus valores. Y así, sin gritarlo, sin imponerlo, sin drama, dejas un mensaje claro. Puedes ser amable sin volver atrás. Puedes ser humano sin ser débil. Puedes ser justo sin pedir nada. Y esa presencia limpia, ese trato sin expectativas, es una de las cosas que más desespera a quien creyó que te tenía atrapado en sus manos. Lección número 9. Seguir avanzando sin necesidad de cerrar nada. Una de las cosas más difíciles de aceptar en la vida es que no siempre obtendrás un cierre. No todos los capítulos se cierran con explicaciones. No todas las historias terminan con un "lo siento" o un "te extraño". Y esa aceptación, que para muchos es una fuente de ansiedad y dolor prolongado, para el estoico se convierte en una puerta hacia la verdadera libertad, porque quien ha aprendido a vivir sin necesitar un final perfecto, ha aprendido a caminar con la frente en alto, incluso en medio del desconcierto. Seguir avanzando sin que te hayan dado respuestas, sin saber por qué se alejaron, sin entender qué hiciste mal, sin recibir siquiera una palabra para justificar la indiferencia. Eso, para la mayoría, es insoportable. Pero para el que ha cultivado la fortaleza interior, es solo una prueba más del dominio sobre sí mismo. Porque el estoicismo enseña que no necesitas saberlo todo para estar en paz, que no tienes que comprender las decisiones ajenas para tomar las tuyas con firmeza, y que tu vida no debe detenerse esperando explicaciones que tal vez nunca llegarán. Quien no supo valorarte muchas veces cree que te quedaste atrapado en esa historia inconclusa. Cree que sigues esperando el mensaje, la conversación pendiente, el gesto de arrepentimiento. Pero cuando te ve avanzar sin rastro de nostalgia, sin mirar hacia atrás, sin preguntar ni buscar, comienza a sentir el peso de su propio silencio, porque entiende que ya no tiene poder sobre tu camino, que tú decidiste continuar, sin cierre, sin conclusión, sin necesidad de dramatizar lo que simplemente no fue. Epicteto decía que lo que nos afecta no es lo que sucede, sino la opinión que tenemos sobre lo que sucede. Y cuando logras cambiar tu mirada sobre la falta de cierre, cuando dejas de ver ese vacío como una injusticia y comienzas a verlo como una oportunidad para soltar, entonces rompes las cadenas emocionales que te mantenían atado a quien ya no está. Es profundamente desconcertante para el otro ver que tu vida ha tomado forma sin él,
que tu rutina siguió, que tus metas se expandieron, que tus días se llenaron de propósito y presencia sin depender de un último diálogo, porque eso les hace ver que su silencio ya no te hiere, que su ausencia no es un centro de gravedad en tu historia, que su recuerdo ya no paraliza tus decisiones. El estoico no se obsesiona con finales. Entiende que la vida es flujo constante, que el presente siempre está en construcción y que todo lo que no se dijo, simplemente ya no hace falta decirlo. No por orgullo, sino por claridad. Porque hay cosas que no se resuelven con palabras, sino con distancia, con tiempo, con acciones. Séneca nos recuerda que el tiempo cura lo que la razón no puede. Y en ese sentido, tu avance sin necesidad de cierre es una afirmación silenciosa de que ya no vives atado al pasado. Que tu paz interior no depende de disculpas ajenas, que has elegido dejar ir, no porque todo esté claro, sino porque tu alma necesita espacio para crecer, no explicaciones para estancarse. Y eso, más que cualquier indiferencia, desespera a quien te perdió, porque entiende que ya no tiene acceso a tu mente, ni siquiera en forma de duda, que ya no habita en tus pensamientos diarios, que ni siquiera ocupa el lugar del conflicto, porque tú ya no estás discutiendo con esa ausencia, simplemente has seguido caminando. Tu avance, sin gritarlo ni mostrarlo, es una declaración de autonomía. Es la prueba de que ya no necesitas que todo tenga sentido para encontrar el tuyo. Y ese poder, el de seguir, aún con lo incompleto, es uno de los más grandes legados del estoicismo. Porque vivir no es tener todas las respuestas, sino moverse con integridad, incluso cuando el pasado se quedó en silencio. Lección número 8. No hablar mal de quien te falló. Hay un tipo de disciplina emocional que muy pocos alcanzan, la de no utilizar el error de otro como excusa para ensuciar su nombre. No se trata de negar lo que ocurrió, ni de minimizar el daño que te causaron. Se trata de entender que, incluso cuando tuviste todo el derecho de hablar, elegiste no hacerlo, porque sabías que hacerlo no te haría más libre, solo te haría parte del mismo ciclo de oscuridad del que elegiste salir. Hablar mal de quien te falló parece, a primera vista, una forma de desahogo, un modo de restaurar tu dignidad, pero es una trampa. Cada vez que mencionas con veneno a quien te hirió, estás afirmando, sin darte cuenta, que aún tiene poder sobre ti, que su recuerdo todavía dirige tu lenguaje, tus emociones, tu necesidad de justicia. Y ese poder, desde una perspectiva estoica, no se puede permitir. Marco Aurelio escribió que la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y en eso consiste esta lección, en no convertirte en aquello que te decepcionó. No arrastrar tu carácter al barro donde otros decidieron revolcarse. No manchar tu palabra para obtener simpatía o validación. Porque sabes que no necesitas aplausos por mantenerte íntegro. Tu conciencia tranquila es más valiosa que cualquier mirada aprobadora. Cuando alguien que no te valoró escucha que no lo mencionas con rabia, que no cuentas versiones adornadas de lo que pasó, que ni siquiera entras en detalles cuando te preguntan, algo dentro de esa persona se inquieta, porque esperaba que hablaras, que denunciaras, que hicieras públicos sus errores, pero tú, en cambio, callaste con dignidad, o hablaste solo lo justo, sin lastimar, sin exponer, sin convertir tu dolor en espectáculo. Epicteto enseñaba que lo que haces con lo que te hacen define quién eres, y cuando eliges el silencio o la moderación,
Estás diciendo algo mucho más fuerte que cualquier ataque. Estás diciendo, yo no me rebajo. Yo no participo en esa guerra de egos. Yo no necesito destruirte para reconstruirme. Y eso desarma, porque quien te hirió muchas veces espera que lo conviertas en protagonista negativo de tu relato. Pero cuando no lo haces, cuando no lo nombras, cuando sigues tu vida sin hacer de esa historia una bandera, entienden que los has superado de verdad. No hablar mal no es proteger al otro, es protegerte a ti. Es cuidar tu temple, tu coherencia, tu salud emocional, porque cada vez que hablas desde la herida, la mantienes abierta. Pero cuando eliges el camino difícil de la contención, de la prudencia, de la mesura, estás cerrando esa herida desde adentro. No para que nadie la vea, sino para que ya no duela. Séneca decía que el mayor castigo para quien obra mal es tener que vivir consigo mismo. Tú no necesitas aplicar ningún castigo adicional. La vida, con su precisión implacable, se encarga de poner todo en su lugar. Y tú, mientras tanto, eliges avanzar sin cargar resentimientos que no te pertenecen. Porque sabes que el verdadero poder no está en decir lo que el otro merece escuchar, sino en decir lo que tú puedes sostener con honor. No hablar mal es una declaración de libertad, una forma de decir, ya no necesito contar mi versión, porque ya la entendí. Ya no necesito defenderme, porque ya no me afecta. Ya no necesito exponer, porque lo vivido ya me enseñó lo necesario. Y eso, más que cualquier palabra dura, desespera a quien esperaba seguir siendo el centro de tu atención. Porque al final, hay pocas cosas más poderosas que el silencio justo, el relato limpio y el alma tranquila. Y esa es tu victoria, no sobre el otro, sino sobre ti mismo. Lección número 7. No competir con quien te reemplazó. Cuando alguien no te valora y decide seguir su camino con otra persona, lo primero que el ego quiere hacer es compararse, medirse, buscar diferencias, preguntar, aunque sea en silencio, ¿qué tiene el otro que tú no tenías? Y eso, desde el punto de vista estoico, es uno de los mayores errores que se pueden cometer. Porque en esa comparación no hay sabiduría, solo hay deseo de reconocimiento y herida abierta. La competencia emocional es una forma de esclavitud. Cada vez que te mides con quien te reemplazó, te estás reduciendo al juicio de alguien que no supo ver tu valor cuando lo tenía delante. Y si no supo valorarte entonces, ¿por qué habrías de dejar que ahora determine tu autoestima? Epicteto lo explicó con claridad. No somos lo que otros piensan de nosotros, sino lo que decidimos ser con lo que está en nuestro control. El verdadero estoico no compite, no se compara, no busca ser mejor que nadie, busca ser mejor que él mismo ayer, porque sabe que la comparación es un veneno lento que corroe la tranquilidad interior. Y cuando eliges mirar hacia adelante, cuando no te detienes a observar la vida del otro, ni a analizar lo que ahora tiene, estás eligiendo liberarte. Pero lo que muchos no entienden es que esa actitud tranquila, la de no demostrar nada, la de no mirar al costado, la de no entrar en la carrera invisible del mírame ahora, no es indiferencia, es poder. Un poder silencioso que desarma a quien te perdió, porque esperaba que lucharas, que te sintieras derrotado, que intentaras competir por atención. Pero tú no lo hiciste, tú seguiste. Marco Aurelio escribió que las cosas que nos arrastran son siempre internas: deseo, miedo, juicio, y cuando tú te niegas a competir, estás negándote también a vivir desde esos impulsos. Estás diciendo sin decirlo,
Mi valor no depende de a quién elijas, sino de quién soy incluso cuando nadie me ve. A quien te reemplazó no le debes nada, ni indiferencia, ni cortesía, ni demostraciones. Le debes a ti mismo la calma, y al otro simplemente le debes el silencio. Porque su elección no define tu identidad, porque tú ya no estás en ese lugar de la historia donde todo giraba en torno a ser querido, a ser preferido, a ser necesario. Séneca afirmaba que la tranquilidad del alma se logra cuando dejamos de desear lo que no necesitamos. Y competir con el nuevo personaje en la vida de quien te perdió es desear algo que ya no está en tu camino. Es buscar validación donde solo hubo omisión. Y tú ya estás más allá de eso. Tu decisión de no entrar en ese juego, de no mirar redes sociales, de no preguntar, de no indagar, de no analizar lo que no te pertenece, es una afirmación profunda de libertad emocional. Es tu forma de decir, no necesito saber qué tiene el otro, solo necesito recordar quién soy yo, y eso no se reemplaza. Quien te perdió y te ve avanzar sin demostrar, sin comparar, sin pelear por una atención que ya no deseas, empieza a sentir el verdadero peso de sus decisiones. Porque tú ya no estás reaccionando, estás construyendo. Ya no vives para ser elegido, vives para elegir. Y eso, más que cualquier revancha emocional, es lo que más desespera a quien pensó que podía reemplazarte sin consecuencia. Porque al ver que no compites, que no luchas, que no preguntas, se dan cuenta de que lo tuyo no era dependencia, era presencia. Y que esa presencia, ahora ausente, era lo que más valía. Lección número 6. No justificar tu partida. En un mundo donde todos quieren explicaciones, donde cada acto de alejamiento se interpreta como una falta, hay algo profundamente impactante en alguien que se va y no se justifica. No lanza reproches, no deja cartas, no publica indirectas, solo se va, en silencio, con calma, con firmeza. Y esa partida serena, que no busca drama ni redención, tiene un peso mucho mayor que 1000 discusiones. Cuando alguien no supo valorarte, lo natural sería reclamar, dejar claro por qué ya no estás, hacer evidente todo lo que diste, todo lo que soportaste, todo lo que esperaste. Pero tú elegiste el camino difícil, el camino de quien no necesita que el otro entienda para poder estar en paz. El camino de quien, como Epicteto enseñó, reconoce que lo que no está en su control no merece su energía. Tu partida, sin explicaciones, es un acto de madurez estoica, porque no parte de la indiferencia, sino del respeto. No hacia el otro, sino hacia ti mismo. Respetas tu proceso, tu necesidad de cerrar ciclos, sin necesidad de consenso. Respetas tu paz, sin rogar comprensión, porque entendiste que quien no te valoró cuando estabas, tampoco va a entender por qué te fuiste. Esa renuncia a justificarte desespera, porque el otro esperaba tener la última palabra. Esperaba una conversación final donde pudiera defenderse, victimizarse o manipular una narrativa. Pero tú ya no jugabas ese juego, no porque no tuvieras argumentos, sino porque decidiste que no valía la pena explicarlos a quien no quiso escucharlos cuando aún era tiempo. Marco Aurelio decía que cada uno debe responder por su alma. Y tú has decidido hacerlo cuidando la tuya. No te vas con odio, no te vas con rencor, te vas con claridad. Y eso tiene una fuerza que muchos no saben procesar.
porque la ausencia que no reclama ni aclara se convierte en una presencia incómoda en la mente de quien esperaba cierre, de quien pensó que podía herirte y aún así seguir siendo parte de tu historia. No justificarte es decir, lo que viví ya no necesita defensa. Lo que sentí ya no necesita ser explicado. Lo que decidí fue necesario, no negociable. Y cuando alguien te perdió por no valorar tu esencia, lo que más espera, casi inconscientemente, es que al menos expliques por qué ya no estás. Que des esa última oportunidad de tener control sobre tu relato. Pero tú no la diste. Eso no es frialdad, es autocontrol, no es orgullo, es discernimiento. Sabes que no tienes que contar tu verdad a quien ya demostró que no la valora. Sabes que los cierres no siempre sanan, que a veces solo reabren heridas, y elegiste no sangrar más por una historia que ya terminó, incluso si el otro aún no lo acepta. Séneca escribió que lo que no sirve para nuestra virtud debe dejarse sin lamento. Y tú dejaste, sin drama, sin discurso, solo con la certeza de que tu partida no necesita explicación porque tu presencia siempre fue clara. Quien no la vio entonces, no la verá ahora. Y esa claridad interna, que no se grita, que no se impone, es lo que más impacta, porque quien te perdió no encuentra en tu silencio una puerta entreabierta, sino una decisión tomada. Y esa decisión no tiene necesidad de ser comprendida para ser respetada. Así, tu marcha sin palabras, tu salida sin discurso, tu renuncia sin acusaciones, se convierte en una declaración estoica de independencia emocional. Porque ya no estás donde no te cuidan, ni siquiera para decir por qué. Lección número 5. Seguir deseando el bien, incluso desde la distancia, hay una forma de amor que no se habla, no se ve y no se espera. Una forma de amor que se da cuando ya no hay relación, ni contacto, ni palabras compartidas. Es ese deseo profundo, silencioso, sincero, de que el otro esté bien, aunque no esté contigo, aunque no haya pedido perdón, aunque no lo merezca según tus heridas. Y ese acto de generosidad emocional es una de las expresiones más elevadas de la filosofía estoica. Cuando alguien te ha fallado, cuando no te valoró, cuando incluso te hirió con indiferencia, el deseo natural del ego es la revancha emocional, que sufra, que entienda, que la vida le devuelva lo mismo. Pero tú no eres ese. Tú no necesitas que el mundo castigue a nadie para sentirte en paz. Has elegido una práctica mucho más profunda, dejar ir con gratitud, sin resentimiento, y desde esa altura interior sigues deseando el bien. Marco Aurelio escribió que debemos ser como la vid que produce su fruto sin esperar agradecimiento. Tú diste lo mejor, fuiste leal, estuviste, y ahora que ya no estás, no cargas odio, no arrastras culpa, no cultivas rencores, solo un deseo auténtico de que el otro, en su propio camino, encuentre luz, aun si no la supo ver en el tuyo. Eso desespera, porque quien te perdió muchas veces espera que te vuelvas sombra, que hables mal, que desees el mal, que cierres tu alma como defensa. Pero cuando escucha que no guardas odio, cuando ve que sigues tu vida con serenidad y que incluso desde la distancia no deseas que tropiece, comienza a comprender que tu valor era real. No eras dependiente, eras noble. Y esa nobleza, ahora ausente, pesa más que cualquier palabra. No es una cuestión de ser mejor persona,
no es superioridad moral. Es que entendiste que desear el mal es beber veneno esperando que dañe al otro. Y tú ya no bebes de esa copa. Porque como Epicteto enseñaba, la verdadera libertad consiste en no estar a merced de pasiones externas. Tú no eres esclavo de tus heridas. No te mueves por lo que te hicieron, sino por lo que decidiste ser. Seguir deseando el bien no significa querer volver. No significa justificar el pasado. Significa que tu paz es tan sólida, tan bien cultivada, que no necesita enemigos para sostenerse. No necesitas que el otro sufra para sentir que ganaste, porque tú ya ganaste el día que soltaste sin envenenarte. Séneca decía que el sabio perdona porque comprende, no porque olvida. Y tú comprendes que cada uno da desde donde puede, que no todos aman como tú, que no todos eligen la verdad, que no todos saben cuidar lo que tienen. Y desde esa comprensión, eliges no cargar con lo que no te pertenece. Quien te perdió y descubre que no lo maldices, que no lo niegas, que no lo combates, siente una confusión inesperada. Porque esperaba hostilidad, esperaba guerra, pero tú elegiste la paz. Elegiste desear el bien, no desde la cercanía, no desde la reconciliación, sino desde tu integridad personal, desde la decisión de no permitir que el dolor defina tu esencia. Y esa bendición silenciosa, ese pensamiento noble que nace cuando ya no queda nada que esperar, es una de las cosas que más desespera a quien no te valoró. Porque se da cuenta, quizás demasiado tarde, que lo que perdió no fue solo una relación, fue una presencia imposible de reemplazar. Lección número 4. No intentar demostrar que estás mejor. En una época donde todo se publica, donde cada avance se grita, donde cada logro parece tener que ser mostrado como una respuesta al pasado, hay una forma de sabiduría que incomoda profundamente. La de quien mejora en silencio. No lo publica, no lo presume, no lo lanza como indirecta. Solo vive, solo avanza, solo se transforma, sin testigos, sin audiencias, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Cuando alguien te pierde, lo que inconscientemente espera es que busques validación, que muestres que estás bien, que publiques nuevas conquistas, que intentes gritar con imágenes lo que no pudiste decir con palabras. Pero tú no haces eso, porque tu mejora no es venganza, es evolución, no es respuesta, es consecuencia, no es un mensaje oculto, es un proceso íntimo que no necesita aprobación externa. Marco Aurelio escribió que no debemos actuar como si tuviéramos 1000 años por delante. Debemos vivir ahora sin distracciones, y tú has decidido vivir en el presente, enfocado en ti, en lo que sí puedes controlar, en construir una versión tuya que no depende de ser vista por otros, sino de ser fiel a tus propios valores. Y esa forma de mejorar sin espectadores es lo que más perturba a quien te subestimó. Porque el que no te valoró esperaba una reacción, esperaba que necesitaras probar tu valía. Pero cuando ve que no estás intentando demostrar nada, que ni siquiera lo tienes en cuenta en tus movimientos, entiende que de verdad lo soltaste, que ya no es parte de tu motivación, que ni siquiera forma parte del conflicto interno, y eso golpea más que cualquier publicación o logro superficial. El estoico no necesita mostrar, necesita ser. No actúa desde la apariencia, sino desde la esencia. Y tú, al no gritar tu mejora, estás mostrando que tu autoestima no está al servicio del reconocimiento, sino del propósito.
que tus avances no son decorados para una revancha, sino pilares de una vida sólida y serena. Epicteto enseñaba que si alguien habla mal de ti y es cierto, corrígete. Si no es cierto, no te preocupes. Y esa lógica simple se traduce hoy en esta lección. No necesitas que el mundo vea lo que estás construyendo. Basta con que tú sepas por qué lo haces. Basta con que cada día te levantes más firme, más claro, más consciente. No querer demostrar que estás mejor es uno de los actos más desconcertantes para quien esperaba que vivieras pendiente de su mirada, porque rompe la narrativa del juego emocional. No hay competencia, no hay señal, no hay indirecta, solo hay una distancia cada vez más grande entre lo que fuiste y lo que ahora estás siendo, y esa distancia no se mide en palabras, sino en paz. Séneca decía que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va, y tú sí sabes. Por eso tu mejora no necesita testigos, porque estás enfocado en tu dirección, no en la opinión de quien quedó atrás, no porque odies, no porque niegues, sino porque tu prioridad ya no es el pasado, es tu paz interior. Quien te perdió y espera verte actuar por reacción, se desconcierta al ver que tú actúas por convicción, que no estás buscando aplausos ni venganzas disfrazadas de éxito, que tu silencio no es vacío, es enfoque, que tu avance no es respuesta, es transformación, y eso duele más que cualquier demostración, porque revela la verdad, que ya no necesitas que te vean bien, porque ya estás bien, aunque nadie lo sepa. Lección número 3. No hablar de lo que vivieron como si aún te definiera. Hay una trampa sutil y peligrosa en seguir hablando de lo que viviste con alguien que ya no forma parte de tu vida, como si esa historia aún tuviera poder sobre ti. Aunque lo hagas desde la nostalgia, desde la crítica o incluso desde la reflexión, el solo hecho de mencionarlo constantemente puede ser una señal, para ti mismo y para los demás, de que no has soltado del todo. Pero cuando decides, con firmeza interior, dejar de hacer de esa experiencia un punto de referencia para tu presente, das un paso monumental hacia la libertad emocional. Cuando alguien no te valora, pero aún sigue escuchando que hablas de lo que fueron, de lo que pasó, de lo que dolió, puede interpretar que sigues atrapado ahí. Puede sentir que, de alguna manera, aún ocupa espacio en tu identidad. Pero cuando se entera de que no lo mencionas, que no lo traes a colación, que no hablas de esa historia, ni siquiera cuando tienes la oportunidad perfecta para hacerlo, entonces empieza a sentir el verdadero impacto de tu transformación. Ha dejado de ser parte de tu narrativa actual. Marco Aurelio escribió que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si tus pensamientos siguen girando en torno a una historia pasada, inevitablemente ese color teñirá tu presente. Pero si limpias tu mente de lo que ya no es útil, si eliges hablar del presente y del futuro desde lo que hoy eres, no desde lo que sufriste, entonces todo empieza a cambiar. Tu lenguaje cambia, tu energía cambia, tu presencia se vuelve más ligera, más auténtica, más tuya. El estoico comprende que lo vivido tiene valor solo si ayuda a ser mejor hoy. No se aferra al recuerdo, no lo repite como una oración dolorosa, lo observa, lo aprende, lo integra y lo suelta, porque sabe que cada vez que se define a sí mismo por lo que le pasó, está cediendo poder, y tú ya no estás dispuesto a ceder nada que no contribuya a tu paz.
Epicteto nos recordó que no son las cosas las que nos dañan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y si sigues hablando de lo que te hicieron, de lo que perdiste, de lo que no fue, como si eso aún te definiera, estás manteniendo viva una herida que podría haber cicatrizado. En cambio, si dejas de hablar, no como negación sino como elección consciente, estás afirmando: eso ya no me define. Me define lo que hago con lo que viví. Me define lo que construyo ahora. Quien no te valoró y te escucha en silencio o a través de otros, y descubre que ya no lo mencionas, que no estás contando la misma historia una y otra vez, empieza a sentir que perdió algo más que tu presencia, perdió su rol en tu relato. Ya no es protagonista, ya no es referencia, ya no es centro de ningún discurso. Y eso, para quien vive desde el ego, es más doloroso que cualquier reclamo. Séneca decía que el sabio no mira atrás para lamentarse, sino para comprender. Y después de comprender, sigue adelante. Tú has comprendido, y ahora decides no hablar más de lo que fuiste con alguien, porque entendiste que eso ya no dice quién eres. Eres mucho más que una historia compartida. Eres el resultado de tus elecciones actuales. Y hablar de lo nuevo, de lo que sí está creciendo en tu vida, es tu verdadera forma de honrarte. Tu silencio respecto al pasado compartido no es indiferencia, es madurez. No es negación, es evolución. Has elegido dejar de explicar lo que fue para empezar a construir lo que será. Y esa ausencia de narrativa sobre el otro es una de las cosas que más desespera a quien alguna vez creyó que siempre sería parte de tu identidad, porque se da cuenta de que lo soltaste de verdad y que ahora hablas de ti, sin necesidad de hablar de él. Lección número 2. No reaccionar cuando intentan provocarte. El momento en que decides no reaccionar a una provocación es el instante en que tomas el control total sobre tu mundo interior. No hay acto más desconcertante y desesperante para alguien que intentó manipular tus emociones que verte impasible ante sus juegos, sus insinuaciones, sus comentarios disfrazados de ironía. Cuando esperaban verte explotar, tú elegiste respirar. Cuando esperaban que respondieras con la misma intensidad, tú optaste por el silencio. Y ahí comienza su incomodidad, porque ya no tienen poder sobre ti. Quien no te valoró puede, en algún punto, intentar volver a tocar tu estructura emocional. A veces lo hace desde la provocación directa, otras veces desde la manipulación disfrazada de preocupación, o desde la comparación o el sarcasmo, o incluso desde el elogio cargado de intención. Pero tú, ya transformado por tu proceso de crecimiento interior, no das respuesta, porque entendiste algo clave: reaccionar es perder, es conceder el control. Es actuar desde lo que el otro impone, no desde lo que tú eliges. Epicteto decía que si alguien te provoca, el problema no es lo que hace esa persona, sino tu deseo de responder. Esa frase contiene una verdad brutal. Todo lo que te altera, en realidad, lo hace con tu permiso. Y tú ya no estás dispuesto a seguir entregando ese permiso. Has trabajado tu templanza, has fortalecido tu autodominio y ahora eliges tus batallas con sabiduría. No porque tengas miedo de confrontar, sino porque entendiste que muchas provocaciones no son combates, son trampas. Cuando no reaccionas, quien intentó tocar tu emoción queda frente a su propia frustración. Esperaba una escena, una discusión, un mensaje largo, un bloqueo, un reproche, algo.
pero no hay nada, ni una palabra, ni un gesto, ni una mirada de resentimiento, solo tú, en paz. Y esa paz, que no se puede fingir, actúa como un espejo violento. Le devuelve al otro todo lo que intentó proyectar sobre ti, sin éxito. Marco Aurelio escribió que lo que perturba al hombre no son los eventos, sino su juicio sobre ellos. Tú decidiste mirar la provocación como lo que es, una última maniobra para recuperar el control que perdió. Y no caíste, no porque seas superior, sino porque eres más consciente. Porque ahora sabes que tu energía no está al servicio de nadie más que de tu propósito vital. No reaccionar es una forma de decir, ya no juegas en mi campo, ya no estás en mi conciencia, ya no gobiernas mi mundo interno. Y eso, más que cualquier insulto, desarma. Porque quien busca conflicto necesita reacción, es su alimento. Y tú dejaste de alimentar esa dinámica tóxica. Séneca enseñaba que la ira es una locura momentánea, y cuando alguien te provoca, lo hace esperando encender esa locura en ti. Pero tú decidiste no quemarte, elegiste el frío noble del autocontrol, elegiste ser dueño de ti. Y esa decisión no se grita, no se anuncia, se vive, se siente. Se muestra en el acto simple y poderoso de no caer en la trampa. Quien te perdió y aún intenta provocarte con palabras, recuerdos o comparaciones y no obtiene ni una reacción, empieza a entender que ya no ocupa espacio emocional en tu vida. Que puede decir lo que quiera, hacer lo que quiera, pero tú ya no estás ahí, estás en otro plano. Uno en el que tu respuesta es solo para lo que suma, no para lo que destruye. Y esa indiferencia sobria, esa no reacción que nace de la claridad interior, es una de las cosas que más desespera, porque revela que perdiste el miedo. Y cuando ya no temes lo que puedan decir o hacer, nadie puede tocarte realmente. Lección número 1. Ser feliz sin necesitar una revancha. La mayor forma de liberación emocional no es la venganza, ni el reconocimiento tardío, ni siquiera la justicia. La mayor forma de libertad es ser feliz sin necesidad de demostrarle nada a quien te falló. Es sonreír no porque el otro te vea, sino porque por fin dejaste de vivir para que lo haga. Es disfrutar de la vida, de lo cotidiano, del silencio, del presente, sin esperar que alguien note tu luz. Porque tu luz ya no brilla para ser observada. Brilla porque es lo que sos. La verdadera felicidad estoica no depende de si alguien te pide perdón, te valora o te extraña. Depende de que vos hayas hecho lo que era correcto según tu conciencia. De que fuiste fiel a tus principios, que diste sin esperar, que actuaste con integridad. Y si aún así te dejaron de lado, si no te valoraron, si te reemplazaron o te ignoraron, eso no te robó tu esencia, solo te obligó a pulirla. Epicteto enseñaba que la felicidad no consiste en obtener lo que deseamos, sino en desear lo que tenemos. Y vos, desde esa sabiduría silenciosa, empezaste a desear tu propio camino, tu propio equilibrio, tu propia compañía. Dejaste de mirar afuera buscando validación. Dejaste de esperar que el otro reconozca lo que perdiste, porque entendiste que la felicidad que nace del reconocimiento ajeno es frágil. Pero la que nace del dominio propio, esa no se quiebra. Quien no te supo valorar espera, muchas veces sin saberlo, que tu felicidad esté conectada con una revancha, con un mírame ahora, con un te lo perdiste. Pero vos no caíste en esa trampa, porque sabes que cada vez que actúas para provocar efecto en el otro, te alejas de vos mismo. Y vos
Ya no querés efectos, querés raíz, querés paz, querés sentido. Séneca escribió que la alegría verdadera viene del alma que está en orden. Y tu alma empezó a ordenarse cuando decidiste que tu bienestar no depende del dolor ajeno, que no necesitas que al otro le vaya mal para sentirte bien, que no necesitas que te busquen para sentir que importás, porque ya sabes lo que valés, incluso si nadie lo dice, incluso si nadie lo ve. Ser feliz sin revancha es una forma de amor propio radical. Es elegir disfrutar sin necesidad de que alguien lo sepa. Es tomar café en paz, reírte en serio, dormir tranquilo, sin que ese momento tenga que convertirse en una prueba de victoria. Porque tu vida ya no es una competencia, es un viaje, y vos elegiste que sea liviano. Quien te perdió y te ve feliz, no públicamente feliz, sino genuinamente en calma, comienza a sentir el vacío que dejó. Pero vos no necesitas que lo sienta, porque ya no construís tu bienestar desde el vacío de nadie, sino desde tu plenitud. Ya no vivís pendiente de si te extrañan o te recuerdan. Vivís con gratitud, con orden, con propósito. Y esa forma de vivir tan tuya, tan independiente, tan serena, es la mayor respuesta de todas. No gritaste tu alegría, no la usaste como arma, no la mostraste como trofeo, simplemente empezaste a vivir, y eso, sin buscarlo, es lo que más desespera a quien no supo estar cuando debía, porque se da cuenta de que no te fuiste esperando volver. Te fuiste para no perderte a vos mismo, y al encontrarte, descubriste que no hay mayor felicidad que vivir sin necesidad de revancha. Hay un momento en la vida en el que uno se detiene. Mira hacia atrás, sin odio, sin nostalgia, solo con claridad. Y al mirar ese camino recorrido, esos vínculos rotos, esas conversaciones inconclusas, esas emociones que dolieron más de lo que uno estaba preparado para sentir, entiende algo simple y poderoso, que el verdadero crecimiento no es lineal, ni fácil, ni cómodo. Es doloroso. Sí, es solitario muchas veces, pero sobre todo es inevitable. A todos nos ha pasado dar todo por alguien que luego actúa como si no hubiese recibido nada. Hablar con el corazón en la mano y ser escuchado con indiferencia. Creer que hay reciprocidad y descubrir que solo había conveniencia. Y cuando eso sucede, uno se rompe un poco, no del todo, pero sí lo suficiente como para que algo cambie para siempre. Pero lo que haces con esa ruptura es lo que define quién sos. Podés endurecerte, podés cerrarte, podés convertirte en alguien que no quiere volver a sentir, o podés, como propone el estoicismo, utilizar ese quiebre para fortalecer tu carácter, para afilar tu mente, para limpiar tu corazón. No para volver a entregar sin juicio, sino para volver a vivir sin miedo, no para confiar ciegamente, sino para no convertirte en una víctima permanente del desengaño. En Ceniza Estoica, creemos que las cenizas no son el final, son el comienzo. Porque solo cuando algo arde y se destruye, puede surgir algo más sólido, más real, más tuyo. Cada una de las 12 acciones que exploraste en este viaje son respuestas silenciosas, pero poderosas, a la pérdida, a la decepción, al abandono. Y no son respuestas que busquen herir al otro, son respuestas que te sanan a vos, que te ordenan por dentro, que te devuelven el control sobre lo único que realmente importa, tu mente. Porque no podemos controlar si alguien nos valora o no. No podemos decidir si se quedan
o si se van. No está en nuestras manos si nos entienden, si nos eligen, si nos respetan como merecemos. Pero sí podemos elegir qué hacemos cuando eso no sucede. Y eso, como enseñaban Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, es suficiente para vivir con honor, con firmeza, con paz. Quizás ahora mismo estás en ese punto donde estás dudando. Si respondes o no, si te alejas o te quedas, si bloqueas o simplemente dejas de mirar. Tal vez tenés ganas de demostrar, de que se den cuenta. Tal vez estás esperando que vuelva, que reconozca, que se arrepienta. Y está bien sentir eso. El estoicismo no niega la emoción, solo te enseña a no ser su esclavo. Lo que hiciste, lo que diste, lo que fuiste, todo eso sigue siendo válido, incluso si el otro no lo supo ver. Y tu valor no se mide en la reacción ajena, se mide en tu capacidad de no traicionarte a vos mismo, en tu decisión de no cambiar tu esencia por el error de otro, en tu firmeza de seguir actuando con virtud aunque nadie lo aplauda. Porque como decía Marco Aurelio, la mejor forma de defenderse es no parecerse a quien te hirió, seguir deseando el bien, no hablar mal, no buscar revancha, no explicar tu partida. Todo eso requiere una fuerza que no todos están dispuestos a cultivar. Es más fácil gritar, acusar, señalar, pero vos elegiste un camino más sobrio, más difícil, uno que no tiene tanto ruido, pero que deja huella. Y sí, habrá días en los que sientas que ese esfuerzo no vale la pena, días donde el silencio pesa, donde la ausencia duele, donde la injusticia arde, pero también habrá días donde te despiertes en paz, donde mires a tu alrededor y te des cuenta de que no necesitas estar en guerra para sentir que ganás, que no tenés que demostrar nada para saber que creciste, que tus